Vuelva usted mañana. 2 siglos después de que Larra escribiera estas palabras, esta frase sigue marcando la relación de muchas personas con la administración. Pero si eres migrante o racializado, ese mañana puede convertirse en semanas, meses o nunca. Tuve que quedarme en la calle, dormir en la calle prácticamente porque mi cita era a las 9 de la mañana. 2 meses llamando para la policía de Madrid y nunca me cayó ninguna llamada. Si estoy empadronado en un lugar y me voy a sacar la cita en otro, ¿cómo hago? Me costó un mundo para que me contestaran esa llamada. Yo no quiero que se me lleguen los 3 meses. Mandé correo a otras policías, ninguna me contestó. El colapso de los sistemas de cita previa se ha convertido en un problema estructural. La falta de recursos y de voluntad política deja a miles de personas en un limbo administrativo. Los medios hablan de mafias de citas, pero la raíz está en otra parte, en una administración lenta, inaccesible y, a menudo, discriminatoria. Conseguir una cita para pedir asilo en nuestro país es misión imposible. El sistema está colapsado, se tarda entre 8 y 9 meses en conseguirla. Las mafias se están aprovechando de eso, venden citas por cientos de euros. La desesperación hace que muchos las estén comprando. A mi hijo le cobraron 200 euros anteriormente para la cita, cuando la cita es totalmente gratis. Se vulneran derechos esenciales cuando no se les permite o se les dificulta el acceso a la solicitud de asilo. No cogen las llamadas, no hay citas. No han incrementado suficientemente, tendrán que incrementar muchísimo más los medios materiales, los medios personales y tiene que dar respuesta a los solicitantes de protección. Escuchábamos a Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española. Porque hoy, en For Rights, hablamos de discriminación estructural en el acceso a la administración pública, de las trabas que enfrentan las personas racializadas para ejercer sus derechos básicos, y de por qué exigir un cambio institucional es también una forma de luchar contra el racismo. El Movimiento por la Paz titulaba así uno de sus informes, Vuelva usted mañana. Allí se recogen testimonios de personas que, tras meses intentando una cita en extranjería, perdieron empleos, ayudas o la oportunidad de regularizarse. La saturación de las oficinas de asilo y extranjería vulnera derechos y genera un mercado negro de citas, en el que proliferan abusos y estafas. El problema no se limita a extranjería, también al empadronamiento, requisito para acceder a sanidad, escolarización o ayudas sociales. En muchos municipios aún se ponen trabas a quienes viven en habitaciones subarrendadas o en infraviviendas. Si no constan, no existen. Y si no existen, no pueden ni lo más básico. Darte de alta en el centro de salud más cercano. Si tienes hijos, darles de alta en los centros educativos de la zona, acceder a los servicios sociales y a sus ayudas. El empadronamiento es además de un derecho, una obligación, pero solo 1/3 de las personas sin hogar accede. Muchas veces desconocen o temen que se les cuestione el espacio que ocupan. Sin embargo, el trámite es solo para estar localizable y si bien puede inscribirse domicilio ficticio, incluso un banco puede aportarse como dirección. No es una leyenda, lo pone la ley, que cualquier lugar público puede establecerse como punto de referencia de su padrón. Y a esto se suma la brecha digital. Cada vez más trámites son online, pero no todo el mundo tiene ordenador, conexión o conocimientos para manejarlos. Y están también las barreras lingüísticas. Procedimientos solo en castellano, formularios incomprensibles y falta de intérpretes. El resultado, derechos en suspenso y vidas en pausa. Y para entender mejor cómo funciona esta discriminación estructural y qué soluciones necesitamos, hablamos hoy con Nesrin Elchlaf Ben Said, abogada, docente, experta en migraciones y delitos de odio. Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Nesrin, ¿qué tal? ¿Qué significa hablar de discriminación estructural en la administración? Bueno, para empezar, en España, hablar de discriminación estructural en la administración implica observar cómo ciertas leyes, ciertas políticas y procedimientos o prácticas no garantizan la igualdad real y efectiva de determinados colectivos. ¿Qué colectivos? Bueno, en la parte que nos toca, los colectivos más vulnerables actualmente en España son el colectivo LGBTI y el colectivo migrante, además de las mujeres. Si a esto sumamos la interseccionalidad que puede suponer ser mujer y ser migrante, mujer racializada o ser mujer y además pertenecer al colectivo LGTBI,
son las personas más vulnerables y las que se encuentran con más discriminación estructural. ¿Qué significa esta discriminación o en qué procedimientos o en qué circunstancias la podemos ver? Pues en el día a día. Prácticamente una persona migrante, una persona racializada, una persona del colectivo LGTBI se ve o se encuentra trabas administrativas en materia de extranjería, en el acceso a derechos básicos como la educación o la sanidad, los empadronamientos, el acceso pues a procedimientos de nacionalidad, todo tipo de trabas administrativas que nos podemos encontrar, pero también legislaciones que no garantizan los derechos fundamentales de estas personas, ¿no? No tenemos una igualdad real y efectiva, y a pesar de que existan legislaciones que así lo mencionan, o que tengamos legislaciones que digamos persiguen la discriminación, la realidad efectiva es que no estamos encontrando esa igualdad de trato. En este tipo de discriminación, ¿qué casos encuentras con más frecuencia en tu trabajo diario, en el día a día? Pues cosas básicas, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a temas de migración, el acceso a las citas para los procedimientos de protección internacional, el tema de las solicitudes de protección internacional en frontera y la discriminación en el sentido de que parece que no se otorgan las solicitudes de protección internacional o el estatus de refugio a las personas por sus motivos de persecución, sino por temas de nacionalidad. Y esto lo vemos en protección internacional en frontera. Hemos tenido cupos de nacionalidades, es decir, no es lo mismo ser de Venezuela que venir de Siria o de Mali. Y esto es una realidad que lo podemos ver en las estadísticas de las solicitudes de protección internacional que el Ministerio de Interior publica todos los años. Ya no es una cuestión de motivos de persecución, sino en nacionalidades y qué relaciones políticas o estratégicas tiene España con otros países y por qué se da pues este tipo de permisos de residencia. Otros temas, pues el acceso a la nacionalidad, ¿no? Esa gran brecha de diferencia entre los años que se exigen para el acceso a la nacionalidad, diferenciado entre personas de países iberoamericanos, que solamente se le exigen 2 años, con diferencia del resto de países como por ejemplo África o Asia, que se les exige 10. Es una brecha considerable de 2 a 10 años, con lo que supone que tienes que tener un permiso de residencia continuado, legal y previo, ¿no? ¿Qué supone conseguir un permiso de residencia de manera continuada, legal y previo durante 10 años? Supone que tienes que tener un contrato de trabajo, tienes que tener pues una conducta cívica impecable, supone no tener ningún tipo de antecedente policial, ningún tipo de detención, ningún tipo de traba administrativa. Todo eso pues son las realidades que nos encontramos. Más cosas que nos podemos encontrar: discriminación, en tema de discriminación laboral, personas que están trabajando en situación de irregularidad administrativa, que son explotadas laboralmente en la economía sumergida. Son cosas que vemos todos los días, ¿no? El miedo a morder la mano que nos da de comer, ¿no? Que se conoce, y el miedo de esa gente en situación vulnerable que busca simplemente una oportunidad laboral y que aguanta prácticamente de todo. ¿Y qué hablamos cuando decimos que aguanta prácticamente de todo? Pues explotación, esclavitud prácticamente en la era del siglo XXI, y esa es una realidad que vemos todos los días en el despacho. Y aparte también de la discriminación del colectivo LGTBI o la discriminación de las mujeres musulmanas que deciden libremente llevar el hijab, son casos que llegan al despacho de discriminación en el sentido de que pues asociaciones o entidades que les intentan apoyar, pero que se encuentran con las trabas de empresas o empresarios, empleadores que digamos que ven como algo sustancial el hecho de que tengas o seas una persona vulnerable. Hablabas antes del acceso a derechos básicos. ¿Por qué el acceso al empadronamiento es tan decisivo para la vida de las personas? El empadronamiento en España es como la puerta de acceso a cualquier derecho básico. Sin empadronamiento no eres visible y no tienes ni acceso a la sanidad, no tienes acceso a la educación, y en muchas ocasiones en materia de migración no tienes acceso a regularizar tu situación administrativa con posterioridad. Y esto es algo que nos preocupa mucho, porque en muchas ocasiones hay ayuntamientos que niegan el empadronamiento cuando es un derecho básico. Las leyes locales permiten el empadronamiento independientemente de tu situación administrativa, y sin embargo nos encontramos con las trabas de que en algunas ocasiones la persona migrante acude a estos ayuntamientos para empadronarse con su pasaporte y no se les permite empadronarse. Otras trabas es que en algunas ocasiones
ocasiones se les exige que tienen que demostrar que tienen un contrato de alquiler o que tienen un poder de la persona que le ha alquilado ese alquiler para poder empadronarse, y esto la persona migrante en algunas ocasiones no lo consigue porque no se les da un contrato de alquiler. Podríamos hablar también del tema de la discriminación y el acceso a la vivienda, ¿no?, de las personas migrantes y todo lo que supone, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, yo tengo racialmente no soy identificable como una persona migrante, ¿no?, porque soy una persona que no soy muy morena y demás, y hasta que no dices el nombre sin el acento, pues es fácil que te puedan alquilar una vivienda, pero en el momento en que dices el nombre, en muchas ocasiones la persona que te quiere, el propietario, no te va a alquilar. Pues imaginaros una persona pues en situación de irregularidad administrativa que aparece y quiere alquilar una vivienda y no encuentra esa posibilidad porque no se les permite alquilar. Este empadronamiento abre las puertas de la regularización administrativa y también ayuda en temas de arraigo. ¿Qué significa el arraigo? Pues el vínculo con el lugar donde resides. ¿Por qué? Porque sin ese arraigo no puedes tramitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales y en algunas ocasiones incluso en procedimientos que puedan existir de decretos de expulsión o incoaciones de decretos de expulsión, si no demuestras que tienes un arraigo, que tienes un empadronamiento, que tienes una vivienda, incluso en procedimientos penales, si no demuestras que tienes una vivienda o que tienes un lugar donde vivir, te puedes ver abocado a una prisión provisional simplemente porque no puedas acreditar que tienes una vivienda habitual. Mencionábamos anteriormente las barreras lingüísticas y la brecha digital. En tu opinión, ¿qué papel juegan estas en la discriminación estructural, en la discriminación en el acceso a la administración pública? Pues juegan un papel crucial en la vida de las personas migrantes en España, afectando su integración, tanto social como el acceso a derechos y oportunidades, no solamente laborales, sino también educativas. Cuando hablamos de barreras lingüísticas, no conocer el idioma español o los idiomas cooficiales como el catalán o el euskera o cualquier otro, supone que no se tenga facilidades en el acceso a la sanidad o a la educación, servicios sociales o trámites legales básicos. Es decir, ir a un ayuntamiento y que no te hablen en castellano o que tú no sepas hablar en castellano supone que no puedes acceder en igualdad de condiciones. Ponemos el ejemplo de cuestiones lingüísticas. Por ejemplo, si quieres ir al médico, si no controlas el idioma español, es muy difícil explicar cuáles son las dolencias que tienes. Esto cuando son cuestiones físicas que se pueden ver, a lo mejor con algunos gestos y demás puedes explicar que te duele la tripa o que te duele la cabeza o cualquier idioma, pero imaginaros una cuestión psicológica, por ejemplo, una depresión, una cuestión emocional, que necesites un tratamiento psicológico. Una de las luchas que yo tengo y uno de los proyectos que tengo en mente es una cuestión de por ejemplo, hay muchas mujeres migrantes pues que no, de habla no hispana, que tienen muchas dificultades en cuestiones o necesidades psicológicas y no hay psicólogos que tengan o que hablen un idioma que sea el suyo dialectal o el suyo de origen. Y esto es algo que supone unas barreras, ¿no? En los ayuntamientos, en los centros de salud, debería de haber traductores e intérpretes que apoyen, ¿no? Tendría que haber funcionarios o trabajadores que acompañen en estas circunstancias, en estos procedimientos, para que esta brecha lingüística pues sea cada vez más corta. Y si hablemos de brecha digital, pues imaginaros, necesitas un dispositivo móvil y el acceso a un dispositivo móvil no es siempre sencillo porque tienen unos costes. La persona migrante en situación de irregularidad administrativa, no todo el mundo tiene un acceso a un móvil y mucho menos a una conexión a Internet, ¿no? Si no tienes trabajo no puedes comprar un teléfono, si no puedes comprar un teléfono no tienes acceso a Internet. Pero también poneros en la tesitura o vamos a remontarnos a la época del COVID, ¿no? ¿Cuántos niños migrantes no pudieron seguir esas clases online porque no tenían en casa acceso pues a Internet o no tenían una tablet o un ordenador para seguir esas clases, ¿no? Todas esas brechas lingüísticas y digitales ponen en el foco la discriminación y aumentan la discriminación de la población migrante en general. En muchos casos, el personal de ventanilla es la cara visible de la administración. ¿Cómo influyen estas actitudes individuales en perpetuar la discriminación? Es importante hablar de las personas o de los funcionarios o las personas que están en la administración, en el sentido de que yo creo o veo en muchas ocasiones que falta formación y sensibilidad y creo que esa formación tiene que venir de base, no supone simplemente hacer una oposición o sacarte una plaza, es algo más. Tienes que conocer que actualmente España es una realidad social diversa,
y que por lo tanto tienen que conocer cuáles son las realidades de la sociedad por la que está compuesta esa sociedad. Y el hecho de que no conozcan esas realidades es lo que hace que se perpetúen esas discriminaciones o esos microracismos que conocemos, que a mí no me gusta utilizar mucho la palabra micro porque considero que cualquier acto de discriminación es racista en sí mismo, xenófobo o LGTBofóbico en este caso, pero sí es una realidad que las administraciones vemos esas discriminaciones. Pues una persona que no se comunica bien es mandada a vuelva usted mañana, una persona que no conozca o la tramitación de un procedimiento, o que vengas de un país extranjero y no sepas que aquí prácticamente todo es a través de una cita por vía telemática. Todo eso supone que cada vez más las administraciones se alejan de la sociedad y dejan pues, una discriminación mayor a la población más vulnerable. Hace unos meses entró en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería, que vino a revolver mucho el mundo de las autorizaciones de residencia, del asilo. ¿Cuál es tu valoración al respecto de este nuevo reglamento? ¿Qué crees que aporta o que no aporta esta discriminación? Bueno, yo soy muy crítica con la reforma del reglamento de extranjería. Los extranjeristas, las personas que llevamos migraciones, llevábamos mucho tiempo y muchos años esperando esta ansiada reforma porque considerábamos que la realidad social del momento había cambiado y que por lo tanto la legislación se tenía que amoldar a esta realidad, y nos hemos encontrado con un reglamento de extranjería donde nos han vendido que es mucho más sencillo regularizar la situación administrativa, que es mucho más rápido, que ahora el arraigo ya no son 3 años sino 2, sino que los trámites van a ser mucho más sencillos, más rápidos y mucho más lejos de la realidad. Nos encontramos con una disminución incluso de derechos, y nos vamos a hablar, por ejemplo, de las personas con vínculos con nacionales de nacionalidad española que han pasado de formar parte del régimen comunitario y se les ha llevado al régimen general, que son cuestiones que dices, pero ¿cómo puede ser que una persona de nacionalidad española tenga en este caso más trabas administrativas que si tengo vínculos con una persona de nacionalidad francesa? Es que es algo inviable. La documentación que se exige se ha recrudecido, o se han puesto más trabas en las reagrupaciones familiares para ciudadanos con vínculos españoles. El arraigo laboral que antes teníamos ha desaparecido absolutamente y ahora es solamente por circunstancias excepcionales, por colaboración, y por lo tanto tiene que haber una inspección de laboral previamente. El arraigo social sí, es verdad que digamos pues se ha reducido a 2 años, pero ¿qué pasa con los informes de integración social que se supone que no se tenían que exigir y sin embargo están pidiendo medios económicos? Los ayuntamientos para la elaboración de esos informes de integración social se están pidiendo medios económicos. Y todo eso es un escapismo, ¿no? Y una situación totalmente desabocada. Y además es que vamos a hablar, claro, el reglamento de extranjería se aprobó en noviembre del 2024, no entró en vigor hasta mayo del 2025, tuvieron muchísimos meses, casi 6 meses, para modificar los errores que estaban teniendo, porque el texto además tiene muchos errores y contradicciones propiamente en el articulado. Y no lo han realizado, y llevamos desde el mes de mayo, incluso antes, viendo notas informativas, notas aclaratorias, instrucciones que no instruyen y situaciones reales que no se están resolviendo. Nos encontramos con requerimientos de procedimientos que estamos presentando que se nos requiere documentación cuando se supone que no se tiene que requerir, y digamos que cada delegación y subdelegación del gobierno está haciendo un poco lo que le da la gana, porque no están siguiendo ni la reforma ni las instrucciones, y esto es real. Hay un auténtico caos con esta reforma de extranjería, y mucho más lejos de lo que dice o de lo que pueda inferir la extrema derecha de este país con sus políticas discriminatorias. Esto no ha sido una panacea y no va a ser una forma de regularizar la situación administrativa de cientos de personas. Es más, de hecho, se ha abocado a la irregularidad administrativa de cientos de ellas, que son las personas solicitantes de protección internacional, que se han visto castigadas por haber solicitado o haber instado un procedimiento de protección internacional. ¿Por qué? Porque ahora esas personas no van a poder acceder al permiso de residencia por circunstancias excepcionales, porque, como bien dice la disposición transitoria quinta, las personas y los periodos de tiempo que has estado en situación de protección internacional no computan para tramitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas solicitantes de protección internacional que
estaban dentro del sistema con una tarjeta blanca, con una tarjeta roja, que estaban y que trabajaban, que estaban dentro del sistema laboral y que ahora se les ha denegado su procedimiento o que estaban en vía de recurso administrativo o contencioso y que no van a poder acogerse al arraigo, sino que tendrán que esperar unos periodos de tiempo de entre 6 meses hasta 2 años en situación de stand-by. ¿Qué supone esto? Supone perpetuar lo que decimos siempre, la economía sumergida, y a saber a quién le interesa. Y tú, como experta, ¿qué mensaje lanzarías a quienes sufren estas trabas cada día? Yo el mensaje que lanzo o el mensaje que yo siempre le doy a las personas que acuden a mí a través de diferentes canales es que no se callen. El silencio es el que perpetúa siempre la discriminación. Soy consciente y he vivido en mis propias carnes lo que es la discriminación y el miedo a poner o alzar la voz, porque claro, cuando una persona está en situación de irregularidad administrativa o está en un trámite de renovación o está en un trámite de nacionalidad, le da miedo presentar cualquier tipo de denuncia por delito o por discriminación, le da miedo presentar o moverse demasiado por si no sale en la foto. Pero sí que es verdad que creo que hay que apoyarse en las entidades sociales, en las personas y los profesionales que pueden ayudar a acompañar en estos procedimientos de denuncia, y en algunas ocasiones estas denuncias no tienen por qué judicializarse, pero si es necesario hay que denunciar siempre cualquier tipo de discriminación que sufrimos, porque solamente con la denuncia pues podremos acabar con esta lacra que supone un trato diferencial a personas que deben de ser tratadas de manera igual. Nesrín, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por trasladar tus conocimientos a tantas personas que pueden estar necesitando un poco de luz o esperanza para este reto que es enfrentar las trabas administrativas que se encuentran al llegar a nuestro país y al establecerse en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Ha sido un placer acompañaros y quedo a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Llegar a España cuando vienes de ciertas partes del mundo no es fácil. Puedes enfrentarte a muchos problemas, incluso cuando el idioma no es una traba. Regularizar una nacionalidad o un permiso de asilo puede durar mucho tiempo, meses, incluso años. Durante ese tiempo, las personas viven indocumentadas, lo que dificulta aún más la vida. Estar en una situación sin papeles hace que acceder a la salida, a una vivienda, a un trabajo, sea una odisea. Vamos a escuchar algunos relatos de personas que han pasado por esta situación. Yo creo que lo más difícil de vivir indocumentado en España es no poder trabajar de la carrera que estudiaste en tu país. La realidad es que hay que pasar por un proceso legal en el cual a veces demora sus meses, incluso hasta puede durar un año. Y en todo ese proceso hay que buscar la manera de subsistir de alguna u otra forma. Y yo creo que estos retos que están allí presentes, donde hay que a veces buscar alguna alternativa para ganar algo de dinero, tener que esperar el tiempo a que se realice todo el papeleo legal para poder trabajar legalmente. En una ciudad tan grande como Madrid es un reto encontrar trabajo estando indocumentado. Para mí ha sido una odisea. Para las personas afrodescendientes el racismo institucional es parte de nuestra vida cotidiana y es un tipo de racismo que se manifiesta a través de los perfiles raciales en los que la policía nos para y nos criminaliza por nuestro color de piel, y que se manifiesta también a través de las dificultades que encontramos para acceder a la vivienda, a la educación, al mercado de trabajo, a los servicios sociales y de salud y a la justicia. Llegas aquí sin papeles y en el lugar de llamarte un inmigrante irregular, porque su situación no lo puedes legalizar, porque tienes que quedar 3 años para poder legalizarlo. En esos 3 años todo lo que estás haciendo es ilegalmente. Es que haces esos 3 años mientras puedes tener un permiso para conseguir un trabajo, pues te metes al trabajo de la limpieza. Tristemente se presta mucho para la explotación. Era una forma de discriminación. Recuerdo haciendo la fila para el trámite de la obtención de la TIE, de la toma de huellas, una fila larguísima de personas esperando a ser atendidas, siempre con muchísimos nervios, revisando sus documentos, esperando a ser tratadas por algún oficial, y en el momento en que llegaba la cita, las personas se notaba perfectamente que estaban totalmente nerviosas ante la posibilidad de la negación o la revisión minuciosa tanto de los documentos como del aspecto físico de quienes atienden. A veces
Basta con el acento, el color de piel o el país de origen para notar la diferencia en cómo se responde a una pregunta, ¿no? O se revisa un documento. Y yo creo que mi conclusión a partir de todos estos hechos y experiencias con la administración me han demostrado que estos no son hechos aislados, sino que es una forma de discriminación estructural. Es un sistema que, sin necesidad de decirlo abiertamente, hace más difícil la vida a quienes vienen de afuera, y cada trámite se retrasa, cada cita que no se consigue, cada mal gesto, palabra humillante, refuerza la sensación de no pertenecer y de estar siempre un paso atrás. Yo creo que la administración, que debería de facilitar la integración y garantizar los derechos, muchas veces termina siendo un espacio de desigualdad y también de muchísimo desgaste emocional. No se trata solo de los papeles, sino de las vidas suspendidas en la espera, ¿no? De los proyectos personales que no avanzan, de la manera en cómo te relacionas con la institucionalidad, que de repente ya siempre está plagada por sensaciones como el temor, la inseguridad, el miedo. Un día que me tocaba ir al médico en la sanidad pública, fui a mi centro médico, enseñé mi tarjeta sanitaria y la enfermera que me atendió me pidió de malas formas que presentara mi padrón, cuando es un documento de que no es necesario en un trámite como este y en la que yo ya tenía una visita asignada. Y esto solo me pasó a mí, o sea, delante tenía personas que hicieron el mismo trámite y a estas personas no se les solicitó este documento. Por último, quería compartir con vosotras y con vosotros lo que considero que ha sido mi peor experiencia yendo a la sanidad, al médico. Y es que yo desde pequeña, que tengo problemas respiratorios que me imposibilitan tener una vida normal. Es algo parecido al asma, que me deja tirada en el suelo sin poder respirar, que hemos tenido que llamar a la ambulancia. Los médicos, he ido muchísimas veces al hospital para encontrar una solución y nunca encontraban nada. Hasta que la última vez que fui, porque ya después de esto ya no quise volver más, el médico que me atendió me dijo, después de hacerme todas las pruebas, que no podía decirme lo que tenía, que sabía que había algo, pero que no sabía el qué, porque todos los estudios que se han hecho están hechos con los parámetros de personas blancas y que todas aquellas personas que no somos blancas, los parámetros no existen y que no podía hacer nada y que lo sentía mucho, pero que me tenía que ir. No me dijo exactamente esas palabras de que me tenía que ir, pero me invitaba a irme porque no podía darme una solución. Y sinceramente, a día de hoy, que ya han pasado varios años, sigo sin entender cómo es posible que esto siga siendo así. Entiendo de que los parámetros o los estudios se han hecho con personas, o sea, con ejemplos de personas blancas, pero es que hay mucha más población y que no todos somos blancos, ¿no? Y que se debería poder garantizar que estas personas, o sea, que nosotros también tengamos derecho a tener un diagnóstico, y más cuando estos diagnósticos podrían salvar muchas vidas. Yo en mi caso ya no hago deporte de la misma forma, pero igualmente yo sigo con el miedo de que me vuelva a pasar algo así y de pensar de que puedo tener algo muy grave o algo grave y que no se me pueda dar solución simplemente por el hecho de que no soy blanca. Detrás de cada trámite, de cada papel, hay historias como estas. Historias de dolor, de obstáculos y de renuncias. Y también de resiliencia y gratitud. Por eso abrimos ahora nuestro consultorio, un espacio para responder a dudas prácticas, esas preguntas que se repiten en las oficinas y que pueden marcar la diferencia entre quedarse atrapado en el no o encontrar una salida. Hola, buenas. Vivo en una habitación y pues he intentado empadronarme, pero me han dicho que no pueden. ¿Qué puedo hacer en este caso? Las personas extranjeras tienen derecho a empadronarse independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. Es decir, estar en situación irregular o no tener un permiso de residencia no debe ser un impedimento para ello y no se puede negar el empadronamiento a una persona que no tenga papeles. El empadronamiento es fundamental para poder acceder a servicios públicos y a un gran número de derechos básicos, tales como la asistencia sanitaria, la educación y las prestaciones sociales. Lo cierto es que los requisitos para empadronarse son los siguientes:
acreditar la residencia habitual en el municipio, presentar un documento de identidad, que puede ser el pasaporte, que es totalmente válido. Como hemos dicho al inicio, la inscripción en el padrón es independiente de la residencia. No obstante, en algunas ocasiones las administraciones locales entorpecen el acceso a este derecho legalmente reconocido, amparándose por motivos racistas en exigencias legales que en realidad no existen, contraviniendo la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales. Generalmente, una de las pruebas para acreditar la residencia en un domicilio es el contrato de alquiler. El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en la actualidad, que en el caso de las personas migrantes o racializadas se ve agravado. Dada su situación de vulnerabilidad, algunos se ven abocados al subarriendo de habitaciones en viviendas y no dispondrán de un contrato y tampoco podrán pedirle una acreditación al titular de la vivienda. En estos casos, es importante que sepas que existe el derecho al padrón sin domicilio fijo. Para tramitarlo, puedes pedir una cita con servicios sociales. Este procedimiento está regulado por el Real Decreto 141/2024, que modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial. Y hablando de la especial relevancia del padrón, hace unas semanas la justicia anuló una orden del Ayuntamiento de Madrid que prohibía a una ONG empadronar en su sede a personas migrantes sin hogar. El Juzgado Contencioso Administrativo número 6 recuerda que el empadronamiento no es un simple trámite burocrático, es la puerta de acceso a los derechos básicos como a sanidad, educación o servicios sociales. La jueza destacó además que organizaciones como la demandante cumplen una función esencial en un distrito, en este caso el distrito centro de la capital, donde a la vulnerabilidad social y el encarecimiento de la vivienda expulsan a muchas personas. Llevo meses intentando conseguir cita en extranjería y no hay manera. ¿Qué opciones tengo? La situación de falta de citas, además de ser insostenible, es una grave vulneración de derechos fundamentales y ya ha sido objeto de quejas reiteradas por la sociedad civil y por instituciones como el Defensor del Pueblo o la Abogacía Española. Sin embargo, es un problema que no se ha solucionado y que persiste en el tiempo. La dificultad de acceso a la cita tiene como consecuencia la imposibilidad para poder acceder tanto al procedimiento de protección internacional como a los de extranjería, lo que prolonga una situación de indefensión. En materia de protección internacional, puede llegar a pasar un año en muchos puntos del territorio nacional hasta poder conseguir la primera cita de asilo. Según la Ley 12/2009 de 30 de octubre, que es la que regula el derecho de asilo y de la protección subsidiaria, formalizar la solicitud de asilo da derecho a las personas solicitantes a permanecer en España hasta que su expediente sea resuelto, a obtener la documentación que les acredita como solicitantes de protección internacional, que es lo que se conoce como carta blanca, el derecho a la atención sanitaria, a la percepción de ayudas públicas, a entrar en los programas de acogida de personas refugiadas o a trabajar transcurridos 6 meses desde que se presentó la solicitud, aunque ésta no haya sido resuelta. El colapso del sistema de cita previa, tanto para la solicitud de asilo como para la realización de otros trámites de extranjería, no solo es una privación de derechos fundamentales, sino que genera el caldo de cultivo adecuado para la proliferación del mercado ilegal de compra de citas. Citas que tendrían carácter gratuito y que en parte, debido a la dejadez y falta de medios en la administración, ahonda aún más en el desamparo de las personas migrantes, que se ven empujadas a pagar cantidades desorbitadas para conseguirlas. Normalmente, al intentar sacar una cita por internet, el mensaje que se recibe es el siguiente: en este momento no hay citas disponibles. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Primero de todo, guarda pruebas de tus intentos, por ejemplo, capturas de pantalla. Después, puedes denunciarlo a través de una queja ante el Defensor del Pueblo u organizaciones como Movimiento por la Paz, que a través de nuestro servicio contra la discriminación racial o étnica podemos acompañarte en este proceso. Me piden documentación que no tengo para renovar la tarjeta sanitaria. ¿Es legal? Existen leyes e instrucciones que obligan a garantizar la asistencia sanitaria incluso a personas en situación administrativa irregular. El acceso a la sanidad pública es un derecho universal y como tal está reconocido en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, modificada por el Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Esta ley reconoce el derecho a la atención sanitaria a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, esto es, a personas sin permiso de residencia en situación de irregularidad administrativa. A pesar de ello, existen diversos obstáculos en las comunidades autónomas, como la exigencia a las personas extranjeras de empadronamiento previo y por determinados meses para acceder al sistema sanitario, las dificultades para los solicitantes de protección internacional, las personas con autorización de residencia por razones humanitarias que no están trabajando y los ascendientes de españoles que tienen nacionalidad de tercer país no comunitario.
Si te encuentras en situación irregular en España, dirígete al centro de salud que te corresponda según tu domicilio para gestionar el DASE, que es el documento que acredita el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para personas extranjeras. Como apuntábamos antes, la Administración pone trabas para el acceso a la atención sanitaria, pues para poder solicitar este derecho debes haber superado la situación de estancia, es decir, que hayan transcurrido más de 90 días desde tu entrada en el país. En algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, te pedirán también acreditar un tiempo mínimo de empadronamiento en España de 3 meses. Esta exclusión se está aplicando ignorando el estado de salud. Se incluye a menores, embarazadas, personas con enfermedades graves, necesidad de atención urgente o enfermedades infecciosas. Actualmente, ten en cuenta que si eres mujer y estás embarazada, deben garantizarte el acceso incluso sin tener tramitado el DASE, durante la gestación y el posparto. Si tus hijos o hijas son menores de edad, también deberán ser atendidos sin facturarte, por ello a pesar de no tener gestionado el derecho. Si tienes un permiso de residencia, tu TIE, tu tarjeta de residencia ha caducado y estás en proceso de renovación, no pueden negarte la asistencia hasta que tengas el nuevo TIE en vigor. Para seguir atendiéndote en el médico, no deberían pedirte ningún documento adicional. El mero hecho de tener la tarjeta caducada no interrumpe ningún derecho, ni el de residencia ni ningún otro. Todos tus derechos se mantienen y la validez de tu tarjeta queda automáticamente prorrogada hasta la resolución de la renovación del permiso de residencia. Si te deniegan el acceso al derecho o te facturan una asistencia sanitaria, hay mecanismos para reclamar. Puedes reunirte con el director del centro o poner una reclamación administrativa en caso de facturación. Desde Movimiento por la Paz podemos asesorarte. Estos problemas no son individuales, son estructurales, y por eso necesitamos respuestas colectivas y cambios institucionales. Ya sabes eso que dicen de dato mata relato, pero es que en este caso el relato y el dato van de la mano. Les estamos hablando de las deficiencias en el acceso a servicios de la administración pública para muchas personas y esta realidad, tristemente, se traduce en números escalofriantes que recogen diferentes informes. Según la encuesta de condiciones de vida de 2024, casi 1,5 millones de personas sufrieron algún tipo de discriminación a la hora de buscar vivienda. Un 27% de ellas declararon que fue por cuestiones relacionadas con su etnia u origen. Por ejemplo, tanto en Madrid como en Barcelona, un 99% de las inmobiliarias practican algún tipo de cláusula abusiva o discriminatoria. En cuanto al acceso a sanidad, tenemos estudios que apuntan a un menor esfuerzo diagnóstico y a barreras administrativas para personas migrantes o racializadas. Controles aleatorios y trato desigual afectan en oficinas e instituciones públicas a más de 2,6 millones de personas en España. Suelen apuntar a un perfil muy concreto. Con este episodio cerramos la segunda temporada de For Rights. Hemos hablado de discriminación en el deporte, la vivienda, la educación, los medios, en entornos digitales y hoy en la administración pública. Una discriminación que no siempre grita, pero que se filtra en trámites, ventanillas y formularios. Pero también hemos escuchado voces que denuncian, que resisten y que proponen alternativas. Porque hacer frente al racismo no termina aquí. Sigue en cada noticia que cuestionemos, en cada denuncia que presentemos y en cada gesto que abra una puerta en lugar de cerrarla. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Esto ha sido For Rights, porque los derechos humanos también se defienden con las palabras. Y recuerda que si estás sufriendo cualquier tipo de discriminación racial o étnica y quieres recibir asesoramiento legal, puedes acudir a cualquiera de las oficinas que MPDL tiene en España. Puedes encontrar sus direcciones y vías de contacto en nuestra web www.mpdl.org. Gracias y hasta pronto. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto Infradet, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.